En este viaje oculto hacia los misterios más profundos de Jesús, vas a descubrir secretos, teorías olvidadas, páginas borradas de la historia y relatos transmitidos en susurros a lo largo de los siglos. No importa cuánto creas que sabes, siempre hay una capa más. Siempre hay algo más abajo del iceberg. En un territorio donde lo espiritual se mezcla con lo desconocido, prepárate para caminar entre sombras antiguas, visiones celestiales y enigmas que todavía hoy desafían a historiadores, buscadores y creyentes. Antes de comenzar, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario para que más personas descubran esta verdad oculta. Los años perdidos de Jesús entre los 12 y los 30 años. La historia de Jesús se convierte en un abismo silencioso. De un niño prodigio enseñando en el templo, pasamos sin explicación a un hombre que habla con una autoridad que sobrepasa a cualquier maestro de su época. ¿De dónde salió esa sabiduría que vivió durante casi 2 décadas? Textos antiguos, rumores preservados por comunidades remotas y relatos que nunca llegaron a los evangelios hablan de un joven viajero que recorría tierras lejanas en busca de conocimiento. Algunas crónicas de India mencionan a un maestro occidental que enseñaba sobre la luz interior. Tradiciones egipcias aseguran que un joven de piel clara aprendió entre sacerdotes técnicas de sanación y símbolos sagrados. Incluso en Grecia y Persia existen relatos de un hombre de mirada tranquila que debatía con filósofos sobre el alma y el propósito humano. Este período desconocido alimenta teorías que sostienen que Jesús fue instruido por diferentes culturas antiguas, absorbiendo lo mejor de cada una: medicina natural, astronomía, leyes espirituales, lengua, extranjeras, estilos de argumentación, incluso rituales de purificación, que luego transformó en enseñanzas accesibles para todos. Lo que sí es seguro es que nadie aparece de la nada con un mensaje tan profundo, tan pulido y tan revolucionario, sin haber caminado mucho antes. Los años perdidos no son un vacío, son la forja silenciosa del hombre que cambiaría la historia. Aquí comienza el verdadero descenso al iceberg. La posible vida de Jesús en Egipto. Entre los silencios más profundos del iceberg aparece uno de los enigmas más antiguos: la posibilidad de que Jesús haya vivido y aprendido en Egipto mucho más tiempo del que la historia oficial menciona. La Biblia solo dice que José y María huyeron allí para escapar de Herodes, pero jamás explica cuánto tiempo permanecieron ni qué sucedió durante esos años. Ese vacío, esa página en blanco, es el terreno perfecto donde comienzan a crecer las teorías más sugestivas. Egipto, en aquel tiempo, no era solo un refugio, era el centro del conocimiento antiguo. Sus templos guardaban secretos de medicina, astronomía, espiritualidad y matemática sagrada. Muchos investigadores alternativos creen que Jesús pudo haber absorbido parte de esa sabiduría, no como un viajero curioso, sino como un niño excepcional que observaba, aprendía y guardaba en silencio todo lo que más tarde transformaría en un mensaje propio. Hay relatos orales, no oficiales pero persistentes, que hablan de un joven extranjero de mirada luminosa que pasaba horas mirando cómo los sacerdotes curaban con plantas, aceites y rituales de energía. Dicen que hacía preguntas profundas y que mostraba una sensibilidad espiritual poco común. Aunque estas historias no puedan verificarse, su repetición a lo largo de los siglos alimenta aún más el misterio. En los templos egipcios, la luz tenía un significado sagrado, simbolizaba el renacimiento interior. Ecos Dispius, Jesús hablaría de la luz como guía del espíritu, del corazón como centro moral y del renacer como un camino espiritual. Para algunos, estas similitudes no son coincidencia, son huellas, ecos de un aprendizaje temprano. Alejandría, con su inmensa biblioteca y su mezcla de culturas, era un lugar donde filósofos, astrónomos y teólogos debatían sobre el alma y el universo. ¿Pudo Jesús haber crecido cerca de ese ambiente? No hay pruebas, pero tampoco razones para descartarlo. Su sabiduría posterior no aparece de la nada, parece la síntesis de muchas tradiciones. Incluso hay paralelos simbólicos que inquietan a los investigadores. La figura egipcia del corazón como símbolo de juicio y pureza, la insistencia en la luz como camino a la verdad, o los relatos de dioses solares que mueren y renacen. Todos son conceptos presentes en el pensamiento egipcio y también en sus futuras enseñanzas. Imagina a Jesús joven mirando el amanecer sobre el Nilo. Escuchó historias sobre la vida después de la muerte y viendo cómo la luz entraba en templos alineados con precisión milenaria. Ese mundo habría sido un impacto espiritual para cualquiera
más aún para alguien destinado a cambiar la historia. No existen documentos que confirmen este capítulo, pero la ausencia de pruebas no elimina la posibilidad. Egipto pudo haber sido el primer gran paso en la formación espiritual del maestro, un escenario donde lo humano y lo divino se mezclaban en símbolos, rituales y conocimientos que marcaban a quien tuviera la sensibilidad para comprenderlos. Y todo indica que Jesús la tenía. Por eso, este misterio permanece silencioso, sugestivo, imposible de descartar. La vida oculta de Jesús en Egipto puede no estar escrita en los evangelios, pero sigue viva en las sombras del iceberg, esperando a quien se atreva a mirar más profundo. Jesús y los manuscritos del Mar Muerto, entre las arenas eternas, de donde el viento silba, como si guardara secretos antiguos. En Glasgow, en 1947, cambió para siempre la forma en que entendemos la espiritualidad de los primeros siglos. Los manuscritos del Mar Muerto, más de 900 textos ocultos en cuevas, sobre acantilados silenciosos, algunos intactos por 2 milenios, otros apenas fragmentos que se deshacen al tocarlos. Y entre todas esas páginas rotas, surge una pregunta que nunca ha dejado de intrigar a creyentes, historiadores y buscadores. ¿Existe alguna conexión entre Jesús y estos textos prohibidos? Los manuscritos describen rituales, normas estrictas, reglas comunitarias, profecías oscuras y visiones apocalípticas de un pueblo conocido como los esenios, una comunidad aislada dedicada a la pureza, obsesionada con la llegada inminente del Hijo de la Luz, que derrotaría al Hijo de las Tinieblas. Y es esa coincidencia, el lenguaje de luz y oscuridad, la figura del Maestro justo, el énfasis en la conversión interior, la que muchos consideran imposible de ignorar. Algunos investigadores creen que Jesús pudo haber conocido a los esenios, o incluso haber vivido entre ellos durante los años de silencio que rodean su juventud. Las similitudes son inquietantes a la práctica del bautismo ritual, la vida espiritual retirada en el desierto, el rechazo a la corrupción del templo y la insistencia en una fraternidad basada en la justicia y la misericordia. ¿Casualidad? ¿Influencia directa? ¿O quizá un vínculo más profundo que la historia oficial nunca reconoció? Otros teóricos sugieren que ciertos fragmentos, como el rollo del Maestro de Justicia, contienen descripciones que parecen anticipar la vida de un líder carismático, perseguido por las autoridades, traicionado por uno de los suyos, aunque no se menciona a Jesús por nombre. El paralelismo ha provocado debates apasionados. ¿Estos escritos predijeron su llegada o inspiraron su mensaje? ¿O estamos frente a una pieza perdida del rompecabezas espiritual del siglo I? Hay quienes van aún más lejos y sostienen que algunos textos que no fueron publicados durante décadas permanecen ocultos por su contenido explosivo. Teorías clandestinas hablan de documentos que podrían mostrar enseñanzas diferentes, versiones no oficiales de la vida de Jesús, tal vez incluso palabras atribuidas a él y borradas de la historia por autoridades que temían el caos que podrían provocar. Las cuevas siguen ahí, silenciosas, suspendidas sobre el espejo azul del Mar Muerto, y en cada fragmento de pergamino crujiente, en cada línea apenas legible, late la sospecha persistente. Tal vez la historia que conocemos es solo la superficie. Tal vez detrás de esos manuscritos se esconde una conexión que cambiaría nuestra comprensión de Jesús para siempre. Porque a veces los secretos más potentes no están en lo que se escribió, sino en lo que se decidió ocultar. Jesús y los esenios son la hermandad oculta en un rincón perdido del desierto de Judea, donde la tierra se quiebra bajo un sol abrasador y las sombras parecen custodiar secretos antiguos. Existía una comunidad envuelta en misterio en los esenios. No eran sacerdotes del templo ni predicadores errantes. Eran guardianes del silencio, hombres dedicados a una pureza casi sobrehumana, convencidos de que la historia estaba a punto de dividirse entre la luz y las tinieblas. Su vida era disciplina absoluta en baños rituales al amanecer, estudios interminables de escrituras antiguas, vigilias nocturnas bajo un cielo que parecía vigilarlos, y un aislamiento elegido para proteger un conocimiento que consideraban sagrado. Ellos esperaban la llegada del Hijo de la Luz, un ser extraordinario destinado a quebrar la oscuridad del mundo. Y aquí es donde el misterio se vuelve imposible de ignorar. Demasiados signos parecen apuntar a un vínculo oculto entre Jesús y esta hermandad perdida. Las similitudes no son meras coincidencias: a retiro al desierto, bautismo ritual, rechazo a la corrupción del templo, vida comunitaria fundamentada en la justicia y un lenguaje espiritual centrado en la luz. En los manuscritos del Mar Muerto,
aparece la figura del maestro de justicia, un líder recto perseguido por las autoridades, traicionado por uno de los suyos, un eco inquietante de una historia que resonaría siglos después. Algunos historiadores creen que Jesús pudo haber convivido con los esenios durante los años silenciosos de su juventud, esos 18 años que los evangelios guardan con un silencio más elocuente que cualquier palabra. Otros sugieren que Jesús podría haberlos visitado repetidas veces, compartiendo enseñanzas secretas entre cuevas iluminadas por lámparas de aceite. Y existen teóricos que van aún más lejos, afirman que los esenios no solo esperaban al Hijo de la Luz, sino que sabían exactamente quién sería. Rumores antiguos hablan de textos esenios que describían la llegada de un maestro que transformaría la relación entre el hombre y lo divino, un mensajero de compasión y luz interior. ¿Era Jesús ese maestro anunciado? ¿Fueron los esenios los primeros en reconocerlo antes de que el mundo lo viera? Las ruinas continúan en silencio, pero el viento que atraviesa sus cuevas parece susurrar historias que la historia oficial nunca quiso contar. Y entre esos susurros persiste la sospecha. Jesús no surgió de la nada. Tal vez hubo una hermandad oculta que, desde las sombras del desierto, preparó parte del misterio más grande que la humanidad ha conocido. Jesús y la teoría del origen extraterrestre. Antes de continuar, activa la campanita, suscríbete y déjame tu like, porque lo que vas a escuchar ahora toca un terreno tan delicado y tan oculto, que pocos se atreven siquiera a mencionarlo. Hay teorías que nacen del misterio, otras del silencio, y hay teorías que surgen cuando los hechos parecen demasiado extraños para ignorarlos. Entre estas últimas, una de las más polémicas y fascinantes es la posibilidad de que Jesús tuviera un origen o una conexión extraterrestre, no en un sentido de ciencia ficción, sino como parte de un plan cósmico que trasciende el mundo humano. Los relatos antiguos no ayudan a cerrar el misterio, sino a abrirlo aún más. La estrella que guió a los sabios no se comportaba como un astro normal. Se movía, se detenía, reaparecía. Algunos investigadores sostienen que su descripción coincide más con un objeto luminoso inteligente que con un fenómeno astronómico. Y si esa estrella no era una estrella, ¿qué era realmente? También están los pasajes donde voces del cielo hablan directamente, donde seres resplandecientes aparecen ante testigos, o donde una nube brillante desciende y rodea a Jesús en momentos clave. Para quienes defienden esta teoría, estos no serían símbolos poéticos, sino encuentros reales con entidades de otra dimensión o de otro mundo. La figura misma de Jesús alimenta la hipótesis Anún, ser capaz de sanar instantáneamente, de leer el interior de las personas, de controlar los elementos, de aparecer y desaparecer frente a los ojos de muchos. Sus enseñanzas hablan de un reino que no es de este mundo y de una luz que no proviene del sol, sino del propio origen del universo. Metáfora espiritual o descripción literal de un linaje no humano. Los textos apócrifos, aquellos que no entraron en la Biblia oficial, contienen aún más enigmas, a menciones a viajes celestiales, a seres llamados vigilantes, a conocimientos transmitidos desde lo alto por mensajeros de luz. Para algunos, Jesús sería el mayor héroe de esos mensajeros, enviado para guiar a la humanidad en un momento crítico de su desarrollo espiritual. Hay incluso quienes afirman que ciertos registros no publicados, mantenidos en silencio en archivos religiosos, describen fenómenos que hoy llamaríamos abiertamente ufológicos, luces que descienden, sonidos que hacen temblar la tierra, apariciones rodeadas de un resplandor imposible de explicar para la época. Y entonces surge la pregunta que provoca miedo y fascinación por igual. ¿Y si Jesús no solo vino del cielo, sino que vino, literalmente, de las estrellas? No como un ser frío o artificial, sino como un viajero de luz, parte de una inteligencia más antigua que nuestro planeta, enviada para despertar a la humanidad. El misterio permanece abierto, flotando entre los silencios de la historia, esperando a quienes se atreven a mirar más allá de lo conocido, porque a veces lo que creemos haber entendido apenas toca la superficie. La teoría de Jesús monje en el Tíbet, en lo más alto del mundo, donde el aire es tan delgado que parece un susurro y las montañas se recortan contra el cielo como murallas antiguas. Existe una teoría tan fascinante como prohibida, que Jesús habría vivido en el Tíbet, oculto entre monasterios silenciosos, mucho antes de comenzar su vida pública en Judea. La idea nace de un vacío histórico en los famosos años perdidos, 18 años en los que nadie sabe dónde estuvo, qué aprendió
ni quién moldeó su sabiduría. Algunos sostienen que ese silencio no es casualidad, sino un velo que cubre un viaje iniciático que lo llevó por rutas desconocidas hasta las puertas del Himalaya. Allí, entre monjes vestidos de rojo y oro, habría estudiado prácticas de meditación profunda, disciplina del espíritu y artes de sanación que, siglos después, resonarían misteriosamente en sus milagros y enseñanzas. Se habla de textos tibetanos antiguos que describen la llegada de un joven extranjero con una mirada luminosa, un buscador de conocimiento espiritual, capaz de aprender en meses lo que otros tardaban años en comprender. Según la teoría, este joven habría recibido enseñanzas sobre la compasión universal, el dominio de la mente sobre el cuerpo y la idea de que la divinidad habita dentro de cada ser, conceptos que encajarían inquietantemente con su mensaje posterior en Judea. Algunos relatos incluso mencionan que los monjes lo llamaban el Santo de Occidente, un título reservado solo para quienes mostraban una pureza extraordinaria. Es posible que Jesús haya caminado por senderos nevados, dormido en templos excavados en roca viva y aprendido secretos espirituales guardados por generaciones de monjes. ¿Es esa la razón por la cual hablaba con autoridad sobre el reino interior, como alguien que había visto más de lo que el mundo conocía? El misterio persiste entre montañas que parecen eternas, y como todo misterio profundo, no ofrece respuestas, solo una vibración silenciosa que invita a mirar hacia lugares donde la historia nunca quiso mirar. Las profecías del hombre de luz en los rincones olvidados de antiguas civilizaciones, entre templos derrumbados, tablillas rotas y pergaminos ennegrecidos por el tiempo. Aparece una figura que se repite como un eco interminable, el hombre de luz, un ser descrito en mitos, visiones y profecías mucho antes de que Jesús caminara sobre la tierra. Un ser que llegaría envuelto en un resplandor sobrenatural, trayendo un mensaje que dividiría la historia en un antes y un después. Las culturas antiguas hablaban de él con diferentes nombres, pero todas coincidían en un mismo detalle inquietante. Su cuerpo irradiaría una luz que no pertenece a este mundo. No sería fuego, ni sol, ni relámpago, sino una luminosidad viva, una energía capaz de transformar a todo aquel que estuviera cerca. Los sabios hebreos lo llamaban el resplandeciente. En textos gnósticos aparece como el portador de la luz interior. En ciertos manuscritos apócrifos se habla del hombre que brilla como 10 estrellas, y en tradiciones aún más antiguas, de Mesopotamia y Persia, ya se anunciaba la llegada de un mensajero luminoso, enviado para revelar una verdad imposible de contener. Cuando Jesús aparece en la historia, algunos ven en él la materialización de ese antiguo anuncio, no solo por sus enseñanzas, sino por los momentos en que la luz lo rodea, de forma inexplicable, en el cielo que se abre en su bautismo, la montaña que se ilumina durante la transfiguración, la tumba vacía rodeada por un resplandor que hizo caer a los guardias. Para muchos estudiosos del misterio, estas no son metáforas, sino señales que conectan a Jesús con esa figura anunciada siglos antes. Se dice que los esenios esperaban a un hijo de la luz que guiaría a los justos. Los profetas hablaban de un siervo iluminado por la gloria divina. Los gnósticos enseñaban que un ser de luz descendería para recordar a la humanidad su origen celestial. Y algunos textos prohibidos mencionan incluso que este mensajero no sería totalmente humano, sino un puente entre dos realidades. Pero quizá la parte más inquietante de estas profecías es otra. Muchos anuncian que el hombre de luz no vendría solo una vez, sino cuando la humanidad lo necesitara con más urgencia. Que su luz reaparecería en tiempos de oscuridad profunda, cuando el mundo estuviera al borde de perder su propio corazón. ¿Era Jesús este hombre de luz? ¿O fue apenas la primera manifestación de un misterio mucho más grande, uno que se mueve a través de los siglos, esperando el momento exacto para brillar de nuevo? Las profecías permanecen, siguen latentes, como brasas ocultas bajo la arena del tiempo. Y mientras existan, la pregunta seguirá ardiendo en la mente de quienes buscan más allá de lo visible. Quizá la historia de Jesús no fue el comienzo, sino la continuación de una luz que viene de un lugar que la humanidad aún no entiende. Los guardianes celestiales que lo acompañaban en los relatos más antiguos. Antes de que la historia fuera escrita con tinta y poder, se habla de presencias que caminaban en silencio junto a los elegidos. No eran ángeles alados como los imagina el arte, ni figuras de luz estática. Eran guardianes celestiales, seres cuya existencia se mantiene entre el mito, la fe y un secreto que pocos se atreven a mirar de frente. Y según tradiciones ocultas, Jesús no caminó solo, no hubo entidades que lo acompañaron desde su nacimiento
hasta sus últimos días. Los textos apócrifos y ciertos manuscritos perdidos hablan de los vigilantes, seres que descienden del cielo envueltos en luz, capaces de guiar a los hombres sin que estos sepan que están siendo guiados. Algunos teólogos místicos sostienen que estos guardianes no solo protegían a Jesús, sino que abrían los caminos que él debía recorrer. En su infancia, hay relatos que narran cómo extrañas presencias aparecían alrededor de él cuando estaba en peligro. Figuras luminosas que solo los animales parecían percibir, sombras que se interponían entre él y cualquier mal. Incluso, se cuenta que durante los años perdidos, aquellos que la historia oficial nunca explicó, ciertos sabios del desierto afirmaban haber visto a un joven viajero rodeado de 3 luces silenciosas que nunca se alejaban de su lado. Durante su vida pública, las apariciones se volvieron más intensas. En su bautismo, una presencia desciende como una forma luminosa que no pertenece al mundo natural. En la transfiguración, los discípulos caen al suelo incapaces de soportar el brillo que emana de él y de quienes lo acompañan. Algunos escritos prohibidos incluso mencionan que en los momentos más críticos, la oración en Getsemaní, el camino al Gólgota, Jesús no estaba completamente solo a su alrededor, invisibles a los ojos comunes. Había entidades que lloraban con él, que sostenían su espíritu, que lo rodeaban con una fuerza que la humanidad no podía comprender. ¿Eran ángeles? ¿Eran seres de luz de otro reino? ¿O eran parte de una inteligencia celestial que lo acompañaba desde antes de su llegada al mundo? El misterio sigue intacto, pero en cada aparición luminosa, en cada relato de testigos aterrados por una luz que no tenía sombra, en cada susurro de los textos prohibidos, queda la sensación de que Jesús caminaba con un séquito que no era de este mundo. Porque un ser que trae un mensaje tan poderoso rara vez camina solo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y activar la campanita para seguir explorando estos secretos ocultos.